Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito de chismecito turco, dramas que te roban el aliento y por supuesto, mucho pero mucho amor. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que los tiene a todos ustedes al borde del asiento, algo que me han estado pidiendo insistentemente y que, seamos honestos, a mí también me apasiona. Hablaremos ni más ni menos que de la hipnótica, magnética, casi palpable, química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. Lo sé. Suspiros colectivos, corazones acelerados y recuerdos que nos invaden. Aún después de tanto tiempo seguimos suspirando por esa pareja que se convirtió en un ícono, esa conexión que desafió los límites de la pantalla y nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en el amor verdadero. Hoy vamos a convertirnos en detectives de la química, en arqueólogos del amor, vamos a desentrañar ese misterio que los rodea, a analizar a fondo, con lupa en mano, qué fue exactamente lo que hizo que su relación, tanto delante como detrás de las cámaras, fuera tan singular, tan especial, tan, ¿cómo decirlo?, tan cautivadora. Pero agárrense fuerte porque la cosa no termina ahí. Atención, atención. Kerem Bürsin ha revelado el secreto. Bueno, algo así. Digamos que nos ha dado algunas pistas valiosas, migas de pan que nos guiarán por el laberinto de su conexión. Vamos a escudriñar sus palabras, a interpretar sus gestos, a diseccionar sus entrevistas, sí, todas, y a armar el rompecabezas de su relación con nuestras propias conclusiones. No seremos simples espectadores, seremos partícipes de este análisis. Así que la invitación está hecha. Preparen esa tacita de té humeante o su bebida favorita, no juzgo. Acomódense en su sillón más confortable, pónganse las pantuflas y acompáñenme en este fascinante viaje para descifrar el código secreto detrás de la innegable química de Kerem y Hande. Prometo que será un recorrido lleno de emociones, sorpresas y, por qué no decirlo, algo de nostalgia. Y antes de que se me escape, y sería un pecado, si son nuevos en este canal, si es la primera vez que se aventuran en este rincón de chismecito turco, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita, esa pequeña amiga que les avisará cuando subamos un nuevo vídeo, y así no se perderán ni una pizca de nuestros contenidos. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, si disfrutan de este análisis, dejen su like. Un simple clic hace maravillas y me ayuda un montón a seguir trayéndoles más chismecitos como este. Ahora sí, con la batería cargada y el ánimo por las nubes, vamos a empezar. La verdad, la cruda verdad, es que desde el instante en que nuestros ojos se posaron sobre las primeras imágenes promocionales de Senkalkapm, caímos rendidos. Todos, absolutamente todos, quedamos hipnotizados, como si nos hubieran lanzado un hechizo. Y no era solo por la belleza innegable de Hande y Kerem, que, seamos honestos, son dos seres humanos de otro planeta. No, no era solo eso. Era la manera en que interactuaban, la forma en que sus miradas se cruzaban, la chispa eléctrica que saltaba entre ellos con cada palabra, con cada roce, con cada gesto. Era algo palpable, algo que se sentía incluso a través de la frialdad de la pantalla. Al principio, como buenos incrédulos, pensamos la magia de la televisión. Son actores brillantes haciendo un trabajo excepcional. Y sí, claro que lo eran, pero la verdad, la realidad, siempre termina abriéndose paso. Los rumores comenzaron a florecer, las fotos robadas gracias paparazzi empezaron a circular como la pólvora, y finalmente llegó la confirmación que todos esperábamos y que en el fondo, ya sabíamos que Kerem y Hande estaban juntos en la vida real. ¡Boom! Explosión de alegría en el fandom. Y ahí, justo ahí, es donde la cosa se puso aún más interesante, más adictiva, más irresistible. Porque ya no estábamos solamente viendo a Eda y Serkan desentrañar su historia en la pantalla. Estábamos viendo a Hande y Kerem, a su propia versión del amor, a su propia conexión única y genuina. Y eso, mis amigos, hizo que la serie se convirtiera en una obsesión, en una necesidad, en un escape de la realidad. Nos enganchamos aún más a su historia, porque era la historia de dos personas reales, viviendo un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos atormenta la mente, ¿qué era lo que hacía que su química fuera tan especial? ¿Era solo la atracción física, ese magnetismo animal que saltaba a la vista? ¿Era una simple cuestión de talento actoral, de saber interpretar a la perfección sus roles, o había algo más profundo, algo más complejo, algo que escapaba a nuestra comprensión? Bueno, creo que la respuesta, como en casi todo en la vida, es una combinación de varios factores.
Obviamente la atracción física era innegable. Negarlo sería una locura. Hande y Kerem son dos personas increíblemente atractivas, y es fácil entender por qué se sintieron atraídos el uno por el otro. Pero la química, mis queridos, va mucho más allá de la mera atracción física. Requiere una conexión emocional, una comprensión mutua, una capacidad de conectar a un nivel más profundo, a un nivel que trasciende lo superficial. Y creo fervientemente que Hande y Kerem tenían todo eso. En innumerables entrevistas, Kerem ha hablado largo y tendido sobre la importancia crucial de la comunicación en una relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ha enfatizado que es fundamental, imprescindible poder ser honesto y abierto con tu pareja, poder expresar tus sentimientos, tus miedos, tus necesidades sin temor al juicio, a la crítica, al rechazo. Y tengo la impresión, basándome en lo que hemos visto y oído, que él y Hande poseían esa rara y valiosa capacidad de comunicarse abierta y honestamente entre ellos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se animaban a alcanzar sus metas, se desafiaban a ser mejores personas, mejores profesionales. También considero que la forma en que abordaron sus personajes en Senkalkam fue un factor determinante en su química. Tanto Hande como Kerem invirtieron una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo en comprender a Eda y Serkan, en explorar sus motivaciones, en darles vida, en hacerlos creíbles, en convertirlos en personajes que el público pudiera amar, odiar, entender. Y al hacerlo inevitablemente se conectaron entre ellos a un nivel más profundo. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a depender el uno del otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, cuando la presión era insoportable y las cámaras no dejaban de grabar. Y aquí, señoras y señores, es donde entra en juego el tan mencionado secreto que Kerem reveló. En realidad no es un secreto mágico o una fórmula esotérica, sino más bien una filosofía de vida, una forma de entender la actuación y las relaciones humanas. Kerem siempre ha hecho hincapié en la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo en todo momento sin máscaras, sin artificios, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y creo con toda mi alma, que él y Hande se permitieron ser auténticos el uno con el otro, se permitieron mostrar sus vulnerabilidades, sus inseguridades, sus imperfecciones. Y esa honestidad brutal, esa transparencia absoluta, creó un vínculo muy fuerte, un lazo indestructible, o eso creíamos. Además, y no menos importante, ambos compartían un sentido del humor similar, una chispa juguetona que los hacía reír a carcajadas. Y esto, créanme, es crucial en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o familiar. Los hemos visto reírse juntos en el set de grabación, bromearse el uno al otro en las entrevistas, disfrutar de la compañía del otro como dos niños traviesos. Y esa alegría, esa ligereza, esa complicidad, se transmitía a la pantalla, contagiándonos a todos y haciendo que su relación fuera aún más entrañable, más cercana, más humana. No todo era drama, pasión desenfrenada y besos robados bajo la lluvia. También había momentos de diversión, de complicidad, de risas compartidas que los hacían aún más humanos y cercanos a nuestros corazones. Pero seamos realistas, no todo fue un camino de rosas, un cuento de hadas con final feliz. Como en cualquier relación, Hande y Kerem también tuvieron que enfrentar sus propios desafíos, superar sus propios obstáculos. La presión mediática era abrumadora, una tormenta constante que amenazaba con engullirlos. Los fans, a veces con buena intención, a veces no tanto, estaban obsesionados con su relación, analizándola hasta el más mínimo detalle, juzgándolos constantemente y creando expectativas irreales. Y eso, obviamente, tuvo un impacto en ellos, en su salud mental, en su privacidad. Era difícil mantener la normalidad, la intimidad, en medio de tanta atención, de tantos flashes, de tantas miradas escrutadoras. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Hande y Kerem siempre intentaron proteger su relación, mantenerla lo más alejada posible del ojo público, blindarla contra las críticas y los rumores. Rara vez hablaban de su vida personal en las entrevistas, preferían centrarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales. Evitaban publicar fotos juntos en las redes sociales, al menos al principio, cuando la relación era aún incipiente. Querían mantener su relación sagrada, pura, protegerla de las influencias externas, de la toxicidad que a menudo rodea a las relaciones de las celebridades. Pero como sabemos, como la historia nos ha demostrado una y otra vez, el cuento de hadas llegó a su fin. Hande y Kerem se separaron, dejando a millones de fans con el corazón roto, sintiéndose traicionados, desilusionados.
Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, y ambos han sido extremadamente respetuosos el uno con el otro al hablar del tema, demostrando una madurez y una elegancia que los honran. Algunos dicen que la presión mediática fue la gota que derramó el vaso, otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos debían separarse. La verdad, la verdadera verdad, solo ellos la conocen, y es su derecho mantenerla en privado. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone un poco triste, melancólica, pero también realista, honesta. Porque el amor, por muy intenso que sea, por muy apasionado que parezca, a veces no es suficiente. A veces las circunstancias externas, las diferencias personales, la incompatibilidad de agendas, o simplemente el paso del tiempo, hacen que una relación llegue a su fin, que se agote, que se desvanezca como una estrella fugaz. Y eso no significa que el amor no fuera real, que la conexión no fuera auténtica, que los momentos compartidos no fueran valiosos. Simplemente significa que no estaba destinado a durar para siempre, que su destino era otro, que su camino debía bifurcarse. Pero volviendo a la pregunta inicial, a la que nos convoca hoy, ¿cuál fue el secreto, la fórmula mágica, detrás de la explosiva química entre Kerem y Hande? Creo que la respuesta, como dije antes, es multifacética, compleja, inasible. Fue una combinación de atracción física, conexión emocional, talento actoral innegable, autenticidad a flor de piel, sentido del humor compartido y, sobre todo, una gran dosis de suerte, de coincidencia cósmica. Porque a veces las estrellas se alinean de una manera misteriosa y dos personas se encuentran en el momento y lugar perfectos para crear algo mágico, algo inolvidable, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y aunque su relación romántica haya llegado a su fin, creo que el legado de Hande y Kerem perdurará en el tiempo. Su química en Senkalkam seguirá siendo recordada por muchos años, seguirá inspirando a nuevas generaciones de fans, seguirá siendo objeto de análisis y debate. Su impacto en la cultura pop turca es innegable, su influencia se siente en cada nueva serie romántica que se estrena. Nos mostraron que el amor puede ser hermoso, intenso y apasionado, pero también que es efímero, frágil, y que requiere trabajo constante, compromiso, sacrificio. Y quizás esa es la lección más importante que podemos aprender de su historia, la moraleja que debemos extraer de su cuento de hadas, no idealizar las relaciones, no esperar que sean perfectas, no buscar un amor de película. Sino valorarlas por lo que son, momentos especiales, únicos e irrepetibles que nos marcan para siempre, que nos enseñan algo sobre nosotros mismos y sobre el amor, que nos ayudan a crecer y a madurar como personas. Y hablando de Kerem, es importante destacar que su enfoque en la autenticidad, en la honestidad, en la comunicación abierta y sincera, no se limita a sus relaciones románticas. Lo aplica también a su carrera profesional, a su relación con sus fans, a su vida en general. Siempre se muestra tal como es, sin filtros, sin poses, sin pretensiones. Y eso es algo que admiro profundamente de él, su capacidad de ser genuino en un mundo lleno de falsedad. También me parece muy interesante cómo ha utilizado su plataforma, su voz, para hablar de temas importantes, para generar conciencia sobre problemas que afectan a la sociedad, como la salud mental, la igualdad de género, el cambio climático. No se limita a ser un actor guapo y famoso, sino que también utiliza su influencia para generar un impacto positivo en el mundo, para inspirar a otros a ser mejores personas. Y creo que esa es una de las razones por las que tantos fans lo admiran y lo siguen incondicionalmente. No solo por su talento y su atractivo físico, sino también por su integridad, su honestidad, su compromiso con las causas que le importan, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y en cuanto a Hande, también es una mujer increíblemente talentosa, trabajadora y exitosa. Ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven soñadora y romántica hasta la mujer fuerte e independiente. Y además es una influencer muy popular en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida, sus proyectos profesionales y sus pensamientos sobre diversos temas. Y al igual que Kerem, Hande también utiliza su plataforma para promover causas importantes, para apoyar a organizaciones benéficas, para crear conciencia sobre problemas sociales, como la educación y el bienestar animal. Es una mujer comprometida y consciente que se preocupa por el mundo que la rodea y que utiliza su influencia para hacer el bien. Y aunque ya no estén juntos, creo que ambos merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, nos han regalado momentos mágicos e inolvidables, y siempre los recordaremos con cariño, admiración y gratitud. Así que ahí lo tienen, mi gente hermosa.
El secreto, o al menos parte del secreto, detrás de la explosiva química de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No es una fórmula mágica, una receta infalible, sino más bien una combinación única de factores que se unieron para crear algo irrepetible, algo que quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Y recuerden siempre, el amor es un misterio, una aventura, un riesgo. A veces funciona, a veces no. Pero lo importante es estar abiertos a la posibilidad de encontrarlo, de experimentarlo, de dejarse llevar por la pasión y de aprender de cada experiencia, de cada relación, por efímera que sea. Y ahora, para concluir con broche de oro, vamos a recapitular rápidamente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hablamos sobre la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto dentro como fuera de la pantalla. Analizamos los factores que contribuyeron a su conexión, como la atracción física, la conexión emocional, el talento actoral, la autenticidad y el humor. También hablamos sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, la presión mediática, las expectativas de los fans. Y finalmente reflexionamos sobre el legado que han dejado en nuestros corazones, la inspiración que nos brindaron y las lecciones que podemos aprender de su historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones, mis opiniones, mis análisis sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Me siento muy afortunada y agradecida de tenerlos como parte de esta hermosa comunidad. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la química de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de ellos en Senkalkam? ¿Qué les pareció este análisis? Quiero saber sus opiniones, sus pensamientos, sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les resultó interesante, informativo o entretenido, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos en las redes sociales y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, amor y buena vibra. Adiós.